Este es un programa de Enquiridion, entendiendo los tiempos. Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Entendiendo los Tiempos. Estamos aquí, el equipo de Enquiridion, con un invitado especial de Zacatecas, Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gus? Bien, gracias muchachos por la invitación. Queremos hablar un poco de Gustavo. Él es un amigo muy cercano, es alguien con el que hemos tratado, estuvo con nosotros en nuestra iglesia local, después el Señor lo envió como misionero a Zacatecas, y pues es un amigo muy cercano, es alguien, un colaborador que ha estado con nosotros buscando la presencia del Señor. Es alguien que tiene mucha sabiduría, que tiene mucho entendimiento de la palabra, que apreciamos mucho, y pues nos da mucho gusto tenerlo con nosotros en este programa. Así es, Gus, es alguien de esos amigos que el Señor te da, que en tu caminar en Jesucristo son amigos eternos, son amigos increíbles, y nos tocó colaborar un tiempo juntos, allá en Iztapalapa, y un tiempo aquí también en Zacatecas, y es uno de los intercesores más impresionantes que conozco, que me acuerdo que llegaba al cuarto de oración y temblaba ahí, unos amigos tocando, una amiga cantando y Gustavo intercediendo, y tiene un celo por el Señor, un celo por la iglesia increíble, que contagia y que anima a eso. Entonces, Gus, bienvenido. Gracias muchachos, gracias. Pues también puedo decir que yo los conozco a ustedes de muchos años, y también ha sido un honor el poder caminar con ustedes en este tiempo que Dios nos permitió vivir. Y pues los conozco desde muy pequeños, es la verdad, ¿no? Sí. En los campamentos, ¿te acuerdas, no, Adrián? Sí. Y en los sets de oración que íbamos en la madrugada también, sí. ¿No? En la madrugada de 2 a 4 de la mañana. Sí. Pues tiempos muy, muy impresionantes ahí juntos. Pues gracias por invitarme y para participar en esto. Y pues algo que he estado estudiando y viendo es el libro de Daniel. Y en el capítulo 6, pues hay algo que me llamó mucho la atención, y es en relación a este hombre llamado Daniel, que aparece como un tipo de Cristo, porque aquí se revela eso, ¿no? Entonces, los primeros 3 versículos de este capítulo 6 de Daniel nos expresan a Cristo como cabeza, y quiero que pues platiquemos un poquito de eso, ¿no? Okay. Entonces voy a leer estos 3 versículos, y dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior. Eso es muy interesante. Era superior, dice. Y estos sátrapas y gobernantes, era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Eso también es muy destacado en estos versículos. Dice: y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces aquí vemos que pues entró el nuevo imperio, ¿no? Cayó el imperio de Babilonia, y entonces entra este nuevo imperio, y aquí Darío era un medo, pues quiso, para proteger a su reino, pues establecer a 120 sátrapas. Un sátrapa significa que era alguien que era un protector del reino, del país, para que los intereses del reino fueran perjudicados. Pero sobre estos 120 sátrapas también quiso establecer a 3 gobernadores, ¿no? Y uno de ellos, pues, era Daniel. Pero este versículo 3 es muy interesante, porque nos dice que Daniel era superior y que tenía un espíritu superior. Y esto provocó que el rey Darío quisiera pues colocarlo como el gobernante sobre todos, absolutamente todos los sátrapas que él había distribuido en toda la provincia de Babilonia. Entonces, si vemos el versículo 3, pues 2 veces se menciona la palabra superior. Esto es muy interesante, ¿no?
Y esta palabra superior nos indica algo muy interesante, aunque pues aparece 2 veces, tiene un significado distinto una de la otra. La primera palabra que dice aquí, pero Daniel mismo era superior, esta palabra superior significa que él llegó a ser el principal porque brillaba y relucía desde lejos. Eso significa esta primera palabra superior. Y la segunda superior significa sublime, extraordinario y preeminente, ¿no? Entonces, ¿por qué Daniel podía ser considerado para ser el gobernante sobre todo esta parte de la provincia de Babilonia? Es porque él era superior, o sea, porque era alguien que brillaba, alguien que relucía desde lejos, pero también porque en él, y este brillo y este resplandor no era por sus propios méritos, sino que este mismo versículo nos dice que espíritu superior había en él. Sí. Hay una versión más acercada al original que dice Espíritu Santo en él. Entonces, el Espíritu Santo que venía constantemente a llenar a Daniel era lo que provocaba que él pudiera relucir, que él pudiera brillar desde lejos. Era notorio la llenura del Espíritu en la vida de este hombre, ¿no? Y entonces esto lo llevó a tener esta capacidad espiritual para poder estar a cargo como un gobernante y ser el más importante en toda esta región. Entonces, pues aquí dice que había un espíritu superior y esto es interesante porque habla de que el Espíritu Santo venía constantemente a llenarlo. Sabemos que en estos tiempos el Espíritu Santo no permanecía, ¿no?, sobre las personas. Pero también podemos darnos cuenta que este hombre Daniel era una persona, nos revela aún este capítulo 6, que era un hombre que tenía una vida devocional con Dios, que buscaba, aquí nos dice la Escritura, por lo menos 3 veces al día a Dios en lectura y en oración. Oraba con la Escritura. Eso es muy interesante. Entonces vemos que esto provocaba que el Espíritu Santo le llenara constantemente y esto era algo que lo hacía relucir, que lo hacía distinguir entre otros y brillaba. Y yo veo que nosotros no estamos lejos de eso, ¿no? Cuando nosotros también tenemos la llenura del Espíritu de Dios, brillamos y es notorio, nos distinguimos entre mucha gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por nuestros propios méritos? No, sino por el Espíritu de Dios que constantemente nos llena, ¿no? Entonces, ahora, aquí dice en el versículo 3 que había un espíritu superior sobre Daniel. Y esta palabra superior también es muy interesante. Porque significa, como ya dije anteriormente, mayor, sublime y extraordinario. O sea, el Espíritu de Dios que está en nosotros es un espíritu sublime, es un espíritu mayor, es un espíritu extraordinario. Un espíritu extraordinario está sobre nosotros, ¿no? Y eso nos hace brillar y relucir, ¿no? Ahora, fíjense bien, bueno, ¿alguien quiere mencionar algo? Nada más, es que está bien bueno porque es un regalo. Cuando ahora que lo mencionas, eso que ahora mora en nosotros, como lo que dice en Juan capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, que es como un compendio, de cómo el Señor le promete al Consolador a la iglesia, ¿no? Y una de las partes que está entre esos capítulos que les dice a los discípulos es que les conviene que yo me vaya porque viene el Consolador. Él no va a tomar de él mismo, sino todo lo que vio de mí. Y luego Pablo en otra parte dice, pues es el Espíritu que conoce a Dios, el Espíritu que conoce al hombre. Más bien, el Espíritu del hombre conoce al hombre y el Espíritu de Dios exacto. a Dios, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces el Señor nos regaló su revelación por medio del Espíritu, por ese excelente Espíritu precioso. ¿Cómo mencionaste? Extraordinario. Y está increíble porque hay una parte que les dice, no lo tiene el mundo. Sí, el mundo, el Espíritu de verdad que no tiene el mundo. Sí. Este Espíritu extraordinario que lo tenemos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Entonces eso se me hace impresionante porque el Espíritu Santo es extraordinario. Es digno de escuchar, de tenerlo presente, es digno de considerar al precioso Espíritu de Dios, ¿no? Sí. Nos revela al Hijo, no habla de él mismo, es tan manso
que dicen, yo les solo, como decía Pablo, ¿no? El espíritu del hombre conoce al hombre, el espíritu del santo conoce a Dios, conoce al Hijo, a la Trinidad, y es como, aquí está todo abierto, si realmente pagamos el precio, como Daniel, ¿no? Que estaba en ayunos, en oraciones, en una vida devocional, está ahí dispuesto para nosotros, ¿no? Está increíble. También se me hace bien tremendo eso que dices, ¿no? Que al final no era Daniel, ¿no? O sea, no es algo que nosotros podamos como forzar o que podamos como, no sé, no es algo que nosotros por nuestras fuerzas o por nuestros méritos, sino es la vida genuina del Espíritu la que nos hace como destacar delante de las personas, ¿no? Como dices, Daniel brillaba, era alguien que era como superior a los demás y también eso es bien tremendo porque aún nos lleva a ser humildes, porque, o más bien tenemos que considerarnos de esa manera, ¿no? Estar en humildad para decir, el Señor nos ha hecho superiores, pero es por su Espíritu, su Espíritu es un regalo, es algo que Él nos dio por gracia, y eso no nos da como el derecho a decir, pues yo soy mejor que todos, ¿no? Sino, y ves a Daniel, y Daniel era humilde, y aunque era superior a todos, él se ponía como para servir a todos, ¿no? Para servir a su pueblo, para servir a Dios. Vemos a Babilonia, vemos al rey, a todo esto, y vemos un acto impresionante de humildad de Daniel en el capítulo 9, ¿no? Cuando se pone a interceder por su pueblo, que dice, hemos pecado contra ti, ¿no? De nuestra es la confusión de rostro, de ti viene el perdonar y todo. Y él no decía como, pues perdona a mis hermanos pecadores, ¿no? Sino él decía, nosotros hemos pecado contra ti, ¿no? Y era por ese espíritu precioso, sublime que estaba en él. Y pues sí, al final nosotros también, o sea, no es por algo que nosotros podamos hacer. Y también vienen las dos partes, ¿no? O sea, puedes destacar delante de la gente, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Que te acaben odiando por el Espíritu de Dios, y como Daniel, que le hicieron 1000 cosas, o a sus amigos, o también pueden amarte, ¿no? Y amar al Señor, y eso está impresionante, la verdad. Gracias a Dios por ese espíritu increíble. Sí, también ahorita estoy pensando en el capítulo 1 también de Daniel, porque pues sabemos que él desde muy jovencito, cuando fueron deportados a Babilonia, pues él propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? Desde muy joven. Y yo creo que esa entrega y fidelidad de Daniel, pues la conservó en todo el tiempo de su vida, ¿no? Entonces también pienso, por otro lado, que aún este brillar, este relucir de Daniel, sí no era por propios méritos, pero también esa disposición de no contaminarse siempre trae de parte de Dios como una recompensa, ¿no? O sea, en cierto sentido, él pagó el precio, ¿no? También para que pudiera recibir de parte de Dios esto, ¿no? Él no se contaminaba con muchas cosas del mundo, ¿no? Y su vida devocional a Dios, y es lo que provocaba la llenura de él, o sea, el espíritu sublime, este espíritu extraordinario que es el Espíritu Santo de Dios, venía a llenarlo constantemente, y era notable la presencia de algo diferente en una región llena de ídolos, de dioses extraños, ¿no? Él podía destacar por la presencia del verdadero Dios llenándolo, ¿no? Se me hace eso interesante también. Y eso también está padre porque pues dice, bueno, hay como dos partes, ¿no? Que habla el Señor acerca de que Él da el Espíritu sin medida, pero a cada uno le dio una medida de fe. Entonces está padre porque todos tenemos el Espíritu, pero, y dice Santiago, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Entonces también lo que dices, ¿no? El intencionalmente buscar al Señor, como Daniel, que decidió no contaminarse. El Espíritu de Dios le daba la gracia, pero él actuaba y él hacía, ¿no? Trabajaba conforme a la medida de fe que le fue dada, pero el Espíritu se lo daba sin medida, ¿no? Entonces está padre también eso, porque no se trata solamente de, pues ya tengo el Espíritu y ya que Él haga lo que sea, ¿no? Sino tengo el Espíritu de Dios sin medida, pero conforme a la medida de fe que tengo, voy a trabajar y voy a hacer las obras que me corresponden ya con el Espíritu de Dios, ¿no? Y es lo que dices, o sea, el consagrarnos para Dios, el ser intencionales en buscar, en apartarnos, en consagrarnos,
y al final el Señor con su espíritu, que lo da sin medida, nos da la gracia para obrar, pero sí también a nosotros nos corresponde el actuar y el hacer cosas son las dos partes, ¿no? El Señor trabajando con nosotros y nosotros con Él como su ayuda idónea. Sí. Tanto así, ya para como cerrar este punto, si no tienen otra cosa que decir, es eso, ¿no? Lo mencionó Edgar y me hace trascendental que como el resultado de todo esto fue el capítulo 12, ¿no? Ok. Cuando es la vida del cristiano, está impresionante. Sí. Porque es como, tengo este espíritu precioso, este don que me fue dado, que es la vida eterna, y es como un combo que entre ellos viene las arras de nuestra herencia, que es este espíritu extraordinario. Y me gusta decirlo así, va a ser para orar es, gracias por tu espíritu extraordinario. Sí, exacto. Y perdón, eso también aparece en el capítulo anterior. O sea, en el capítulo 5, perdón que te interrumpa, Samo, pero en el capítulo anterior también, en el 5, también habla de que él tenía este espíritu, dice en el capítulo 5, en el versículo 11, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Sí. O sea, esa reina que era, se dice que era como no era la esposa del rey Belsasar, sino que era su abuela seguramente. Ella estuvo en el tiempo de Nabucodonosor, y cuando Nabucodonosor tuvo algunos sueños que no pudo conocer su interpretación, pues siempre estuvo un hombre lleno de este espíritu sublime, de este espíritu extraordinario llamado Daniel, que recibía de parte de Dios las interpretaciones, la profundidad, los misterios de esos sueños. Y esta mujer reconocía eso, o sea, decía, hay un espíritu de los dioses santos en ese hombre, ¿no? O sea, podemos tener muchos dioses, pero hay un Dios diferente en este cuate, ¿no? Y aquí también está hablando igual de ese Espíritu Santo, que estaba constantemente llenando a él. Dice, y en los días de tu padres se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Entonces está bien padre porque este espíritu sublime que llenaba constantemente a Daniel, pues no solamente una persona lo pudo notar, sino muchas personas lo pudieron notar, ¿no? Ahora sí, Sam. Sí, ya, está increíble. Y ya, cerrando el paréntesis, que está muy bueno, pues la vida de la iglesia, sí, labora conforme al don que Dios le da. Y claro que Daniel entrega con creces, yo creo, en el tribunal de Cristo, el Señor va a decir, bueno, te di tantos talentos, y Daniel, bueno, te doy el doble, ¿no? Sí. Y al final, Daniel es de las personas, que hay varias personas que el Señor les da su recompensa para la era que viene, y una de esas es Daniel, ¿no? Y está el 12, ¿no? Dice, tú ya descansa. Sí. O sea, no es para ti, no es para tu generación, lo viste, te turbaste, muchas veces te enfermaste. Sí. Pero descansa y le dice, dice, porque tu herencia va a ser grande, ¿no? Sí. Y le da como su recompensa. Pero ese espíritu que el Señor nos da, nos hace laborar a favor del Señor. Entonces, como decía Edgar, no es que nos da el espíritu y ya, ¿no? Ya lo tengo. Ajá. Sino es, Señor, vamos a laborar conforme a lo que me diste, en ayuno, en oración, en súplica, entendiendo lo que está en tu corazón. Sí. Y eso te va a llevar a ser humilde, te va a llevar a ser, saber que no lo hiciste porque eres muy bueno. Sí. No son tus capacidades. Y te va a llevar a ser alabado por el Señor. Daniel, eres muy amado en el cielo. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Sí, está padre. O sea, pues el saber que este espíritu sublime está sobre nosotros, está impresionante, ¿no? Está sobre nosotros y bueno, Daniel era constantemente lleno de este precioso espíritu, porque en el desarrollo de este capítulo podemos ver que pues él aparte de que en su corazón proponía no contaminarse, también vemos que él tenía una vida devocional, ¿no? De oración 3 veces al día, como mencionabas también, ¿no? De ayunos. Y aquí se mencionan muchas cosas. Él hacía peticiones, ¿no? Él oraba, rogaba delante de Dios. Dice, estaba rogando en la presencia de Dios, daba gracias.
O sea, era una persona de una comunión con Dios íntima muy profunda, ¿no? Sí. Y esto lo hacía destacar, brillar y relucir desde lejos, ¿no? Cualquiera que lo veía podía decir, el espíritu de los dioses santos está en él. O sea, era un lenguaje, no hablaban como nosotros los cristianos, ¿no? El Espíritu Santo está en él. Pero ellos, como eran paganos, pues veían algo diferente. Decían, sí, el espíritu de los dioses santos está en él. Pero realmente era porque pues ese era su lenguaje, ¿no? Sí, o sea, no sabían explicar que el Espíritu Santo de Dios estaba en Daniel, ¿no? Lo llenaba constantemente, ¿no? Eso está padre. Y bueno, entonces, esta característica espiritual, esta vida devocional de Daniel, es lo que hizo relucir para que fuera considerado como un gobernante, ¿no? Como el gobernante sobre los 120 sátrapas y sobre los otros 2 gobernantes, sí, ¿no? Y ahora, yo cuando veía esto pensaba, ¿cómo son los gobernantes? O sea, un gobernante, haciendo a un lado la corrupción y que ven para sus propios beneficios, tenemos que darnos cuenta que un gobernante no es cualquiera, ¿no? Es una persona que tiene ciertas aptitudes y capacidades, ¿no? Por lo menos te puede hablar un idioma más que su idioma natal, ¿no? O el idioma materno. Tiene por lo menos otro idioma. Son personas que tienen una inteligencia que es superior a la común, ¿no? Entonces, Daniel destacaba entre gente muy inteligente, ¿no? Gente con capacidades intelectuales distintas, ¿no? Eso también es destacado. Ahora, esta palabra gobernador, es interesante que en este capítulo 6 de Daniel aparece 5 veces. En el versículo 2, en el 3, en el 4, en el 6 y en el 7. Y aparece estas 5 ocasiones la palabra gobernador. Pero esta palabra significa cabeza. Y eso es lo que más para mí resaltó en este capítulo. Porque entonces significa que este rey Darío quería colocar a Daniel como cabeza, ¿no? Y podemos ver que el propósito de Dios siempre ha sido, es y será el que Jesucristo es la cabeza, ¿no? Para Dios no hay otra cabeza más que Cristo, ¿no? Como el Salmo 2 nos habla de que Dios ha colocado a su rey en Sión, sí, sobre su monte santo, ¿no? Entonces, Jesucristo es la cabeza. Y aquí Daniel aparece como un tipo de Cristo, porque la verdadera cabeza del cuerpo que es la iglesia, aún la cabeza, dice Colosenses, de principados y de potestades, es Jesús, sí, ¿no? Y aquí se nos revela a Jesús como cabeza de los gobernantes. Bueno. Fíjense que el capítulo 2 de Daniel es interesante, porque esta gran imagen, que del sueño de Nabucodonosor, pues representa eso, los gobiernos de los seres humanos sobre la tierra, ¿no? Que el capítulo 7 de Daniel nos revela como lo interno de esos gobiernos, ¿no? Como que en el capítulo 2 vemos lo externo, ¿no? Que era de oro, de plata, de bronce, materiales que son apreciados por el ser humano, ¿no? Sí. Que son valiosos. Pero el capítulo 7 nos dice son bestiales, ¿no? O sea, nos habla como de lo interno, la realidad, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Sí, exacto. O sea, y no la apariencia, sino lo interno, la realidad de los gobiernos que hay en el mundo de los seres humanos, ¿no? Y podemos ver tantos ejemplos en la humanidad, ¿no? De gobiernos que han sido muy, muy feroces, han sido crueles y bestiales, ¿no? Pero nos damos cuenta que Dios quiere colocar a Jesucristo, o más bien ha colocado a Jesucristo, sí, como la cabeza sobre los gobernantes que hay en la tierra, ¿no? Y podemos ver siempre esta lucha, ¿no? La gente quiere estar arriba de otros, ¿no? Y quieren gobernar sobre otros. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante, que los gobiernos que hay en la tierra, ¿sí? Y las naciones enteras se oponen a que Jesucristo sea la cabeza. Sí, y antes de que continúes, Gus, sí, está increíble porque es una sombra de Daniel, de Jesucristo. Porque el Señor Jesús, Isaías profetiza de él, de los 7 espíritus que van a estar sobre él. Ok. De este espíritu sublime, superior, extraordinario, sí, ¿no? Entonces el Señor Jesús está increíble porque si el Señor Jesús ganó el ser cabeza de todo, fue por su labor.
Sí. Conforme a ese espíritu. No juzgó según la vista de sus ojos. Todo lo que vio del Padre, así anduvo, así juzgó. Espíritu del temor de Jehová, espíritu de sabiduría. Entonces el Señor Jesús así anduvo. Sí. Entonces por eso cuando en varias partes, Filipenses 2, Isaías del 49 al 53, el Salmo 110, Hebreos capítulo 1 y 2, que nos hablan, por decir algunos, que nos hablan de esta exaltación de este hombre. Sí, el Salmo 2, ¿no? Filipenses 2, o sea, nos hablan de la exaltación de este hombre. Ajá. Y como que lo que acabamos de hablar de Daniel, está Sí. increíble, ahorita que lo mencionas, es la figura de Cristo, ¿no? Sí. Con este espíritu, era un espíritu superior. Ajá, sí. Algunos lo decían, como decía Edgar, unos lo odiaban, pero a otros, ¿quién es este, no? Sí. ¿Quiénes se acercaban ahí? Jesús, hijo de David, ten misericordia, decía el ciego, ¿no? Entonces era este espíritu superior que estaba entre nosotros. Sí. Y es como Daniel era esa sombra, ¿no? Por eso Sí. pues, se ganó realmente el estar como cabeza, como gobernador. cabeza. Y el Señor Jesús es el gobernador o la cabeza, porque se lo ganó a pulso. Un hombre nacido en Belén de Judea, Sí. hijo de José, hijo de María. Ajá. Jesús, carne y hueso, creció, era un bebé. Bueno, ese hombre Ajá. extraordinario, con ese espíritu extraordinario, es la cabeza de todas Amén. las Qué cosas. tremendo. Está impresionante, está Sí, impresionante. sí, sí. Y perdón, y como añadiendo, o sea, parte de eso, y lo que mencionas de Daniel 2, o sea, al final Nabucodonosor ve todos los gobiernos, ve que hay una cabeza de oro que era su gobierno, pero después Daniel le dice, pero viene una piedra que va a desmenuzar todos esos reinos y va a ser puesta como un monte y va a ser un reino que va a perdurar para siempre. Y llenará toda la tierra. Y es la roca con los 7 ojos que ves Zacarías, y es el fundamento de la iglesia, la cabeza de todo, Sí. ¿no? Está increíble que al final hay una cabeza falsa, por así decirlo, que la ve en el sueño Nabucodonosor. Ajá. Pero al final viene la verdadera cabeza, Sí. que es una roca preciosa, no de este mundo, como dices. Con manos de hombre. Ajá, y no Ajá. son materiales humanos, Sí. sino es una roca, un material que viene del cielo, que es Jesucristo, no cortado con mano de hombre, y que va a ser puesta como cabeza de todos los reinos para siempre. Y pagó el precio. Y pagó el precio de esa manera, ¿no? Está increíble. Pues dice, para algunos tropezadero, pero para Dios y para nosotros es preciosa. La piedra que los edificadores Desecharon. desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Y Sí, obra cabeza. preciosa. Está increíble. Si quieres escuchar el resto de este podcast, puedes entrar a nuestra página de Patreon. El enlace está en la descripción. O escucha la segunda parte, la cual publicaremos la próxima semana. Este fue un programa de Enquiridion, Entendiendo los Tiempos.